Javier Ávila Vera, quien es docente universitario de la Universidad Mayor de San Andrés. Además, es experto y consultor en estrategias corporativas y negocios. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro experto, licenciado. Bienvenido a Defensa del Consumidor Radio. A esta entrevista. Sin duda alguna es importante el trabajo que usted viene desempeñando en nuestro medio, estimado licenciado. En lo que básicamente nos concierne a nosotros como programa Defensa del Consumidor Radio es lo siguiente. Sin duda alguna, los señores quienes realizan tal vez mercado, acuden a algún punto de comercialización y acceden a algún producto o servicio. Creemos que como programa Defensa del Consumidor debemos de conocer cómo se manejan los flujos económicos en nuestro país y a nivel mundial. Obviamente la globalización es un factor determinante para ello. Doctor, explíquenos en palabras sencillas, ¿qué es la economía, por favor? Bueno, cuando lo vemos desde el punto de vista empresarial y se complementa desde el punto de vista del consumidor, podemos entender a la economía con un ambiente donde evidentemente pueden concurrir los consumidores y los productores, ¿no? A poder los primeros seguramente a adquirir los productos y los segundos a ofertar los productos, obviamente ligados a ciertas políticas fiscales y monetarias que se traducen en acciones de un determinado gobierno estatal. Entonces, por ese hecho, si lo vemos específicamente desde el punto de vista del consumidor, nos debería de interesarnos que las condiciones económicas de un país tengan la capacidad suficiente para a nosotros como consumidores generarnos la mayor capacidad de compra posible, de tal manera que podamos obviamente satisfacer nuestras necesidades. En ese ámbito, evidentemente, hoy por hoy tenemos un modelo económico, social, comunitario y productivo en el país que ha fomentado continuamente en los últimos años la demanda interna, que de alguna manera permite que la mayoría de las personas en el país puedan tener los recursos suficientes para poder encarar sus necesidades. Y obviamente tratar que los productores puedan elaborar los bienes y servicios que satisfagan esas necesidades. Entonces es importante que aquello ocurra. Y eso se lo va a traducir seguramente en, por ejemplo, los incrementos salariales que todos los años estamos siempre nosotros atentos a aquello. Seguramente se va también de alguna manera a estar atentos al cumplimiento de los bonos sociales que actualmente el modelo impulsa continuamente. También a las rentas, ¿no?, que se generan indudablemente y obviamente, ¿no?, puedan nuestros salarios tener la capacidad de compra o mantenerse mínimamente a lo largo del tiempo. Sin duda alguna es importante el tema de la capacidad adquisitiva en nuestra sociedad. Y obviamente tenemos entendido que existe una gran diferencia en cada país. Simplemente tal vez si nos ponemos a pensar, no es lo mismo el costo de vida, si vale término, de nuestro país, haciendo una comparación con Argentina, sin irnos lejos, tal vez con Brasil o en México, si pasamos un poquito más allá, tal vez, o Estados Unidos, doctor. Sí, correcto, ¿no? La capacidad de compra es diferente entre los países, porque los modelos económicos también son muy diferentes. Entonces, a ver, veamos algunos ejemplos, ¿no? Un turista mexicano seguramente con pocos recursos va a ser en Bolivia mucho consumo, dado que el nivel de vida ya es mucho más alto. Entonces ahí existe una diferencia, ¿no?, por los modelos económicos que tenemos tanto en México como en Bolivia. Hoy por hoy, sí, se ha desarrollado y se ha creado un sistema de tal manera que, por ejemplo, el PIB per cápita, la masa salarial, ¿no?, sea tan atractivo que de alguna manera ha permitido que la población de escasos recursos tenga acceso, por ejemplo, a comprar diferentes bienes y servicios en el país. Por lo tanto, evidentemente, por todas esas políticas fiscales, monetarias y económicas en general que hoy por hoy se tienen en el país,
permite que el consumidor nacional pueda, de alguna manera, fomentar a la producción en el mercado local. ¿De qué manera, por ejemplo, el PIB, el Producto Interno Bruto, afecta a los consumidores y consumidoras, doctor? Bueno, el incremento del Producto Interno Bruto es espectacular en los últimos 12 años. Si hacemos memoria, en el año 2005 el Producto Interno Bruto era de aproximadamente 10.000 millones de dólares. Hoy por hoy estamos alrededor de los 37.000 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que en el país se han dado las condiciones para que los productores puedan elaborar bienes y servicios de acuerdo a las necesidades y los requerimientos de los consumidores. Por lo tanto, el consumidor tiene mayores posibilidades de acceso a una diversidad de productos y servicios que se están generando en el país. Por lo tanto, le da la oportunidad, por ejemplo, de elegir aquel producto de menor costo, aquel producto de mayor calidad, que le permita, vuelvo a reiterar, satisfacer sus necesidades. ¿Cuáles serían entonces, viendo un poco el tema del PIB, las características importantes que presenta para los consumidoras y consumidores? Una de las características principales que se debería de proyectar a futuro es el lograr que este Producto Interno Bruto cada vez tenga una incidencia mayor del sector productivo. ¿En qué sentido, no? Que podamos, los sectores productivos que estamos inmersos en la economía nacional, podamos tener mayor tecnología, mayores accesos a financiamiento con costos más razonables en términos financieros, tener la apertura de mercados principalmente, con la posibilidad de que puedan hacer economías de escala, ¿no? Se abaraten los costos de producción y obviamente con ello se incentive a la disminución de los precios de Entonces, es importante que este Producto Interno Bruto crezca con el tiempo, pero con una mayor participación del sector productivo, ¿no? Ahora, estoy de acuerdo en el sentido de decir, ¿no? De verdad el mercado local es muy pequeño. Bolivia somos solamente unos 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces, aparentemente el sector productivo ya ha llegado a coberturar un gran porcentaje de esa población. Creo que nos faltan todavía 1.5 millones de bolivianos que están todavía en la pobreza, que hay que visibilizarlos, por supuesto, que primeramente tendrán que recibir un apoyo de políticas sociales correctamente, pero que en todo caso el resto ya tiene la posibilidad de comprar y los productores se ven limitados en contar con mercados ampliamente mayores. Entonces, lo que se debería de hacer es, de alguna manera, fomentar ahora, en esta etapa, las exportaciones de nuestros productores. De tal manera, vuelvo a reiterar, que amplían su capacidad instalada, hagan economías de escala y, por ende, abaraten los costos de producción y los consumidores nacionales se puedan beneficiar. Es decir, lograr la competitividad, ¿no?, aplicando las economías de escala e incrementando sus niveles de producción, no solamente para el mercado interno, sino principalmente ahora, en esta nueva etapa, para el mercado externo. ¿Cuáles son, o cómo está compuesto el Producto Interno Bruto de nuestro país? Bueno, el Producto Interno Bruto se lo conoce como los bienes y servicios que se producen dentro de las fronteras, ¿no? Dentro de la frontera de Bolivia. Uno de los grandes aportadores a este Producto Interno Bruto, precisamente, ¿no es cierto?, son las exportaciones de los minerales tradicionales, ¿sí?, que tiene por el momento todavía mucha incidencia en este Producto Interno Bruto. Si ustedes un poquito hacen un recuento de lo que ha sucedido en los últimos 4 años, el crecimiento ha sido mucho más lento, precisamente porque también hemos tenido un impacto del precio del barril de petróleo, ¿no?, que en algún momento llegó a tener un precio menor, inclusive a los $30 por barril. Entonces, ustedes muy bien saben que aquello impacta, ¿no es cierto?, en la venta del gas que nosotros hacemos tanto a Brasil y a la Argentina. Por lo tanto, todavía tiene mucha incidencia en el PIB estos productos tradicionales, que con el tiempo tenemos que hacer políticas públicas que con el tiempo vayan siendo sustituidos con productos con valor agregado y que tengan la posibilidad de pasar la barrera de nuestras fronteras, ¿no? Ese es uno de los primeros componentes. Después, evidentemente, están
otros productos, el tema agropecuario, el tema de la industria textil y otros. Doctor, ¿seguimos siendo un país que explota minerales e hidrocarburos? Si podemos analizar desde hace 10 años aproximadamente, el tema de una economía extractivista era muy acentuado, era realmente muy cerrado, ¿no? Por eso en el exterior nos conocían como simplemente productores de materias primas, ¿no? Entonces, hay que reconocerlo, en los últimos 10 años también, con el nuevo modelo económico que está vigente en el país, en este tema se ha ido avanzando, ¿no? Como alguna vez siempre nosotros hemos indicado, la materia prima en una primera etapa hay que saberlo monetizar, hay que saberlo exportar en términos de materia prima, ¿sí? Pero en una segunda etapa hay que capitalizar esos excedentes de esta exportación de las materias primas, minerales, gas, hidrocarburos en general, por ejemplo. ¿Para qué? Para que luego pasemos a la etapa de la industrialización. Entonces, en estos últimos años siento que se ha avanzado. Tenemos, por ejemplo, el tema de amoníaco y la urea, la planta de amoníaco y urea, que es un proceso ya de la industrialización del gas. Estamos entrando a la industrialización de los minerales, ¿no? Muchos estamos hablando del hierro en Santa Cruz, el litio en Potosí, ¿no? Y así estamos avanzando. Creo que podemos acelerar este proceso. Siento que Bolivia debe hoy por hoy ser un país productor para Latinoamérica mínimamente, por no decirlo para el mundo, ¿sí? Estamos en condiciones de hacerlo, tenemos los recursos suficientes para encararlo, que no es suficiente, sí, pero que estamos avanzando también. Entonces, solamente es tomar en cuenta unos procesos de acelerar todas estas actividades, ¿no? A través de las entidades públicas, el sector privado e inclusive las propias universidades. Para la masiva audiencia de Radio Compañera, el programa Defensa del Consumidor Radio, informarles que estamos en entrevista con el magíster Javier Ávila Vera, docente universitario de la Universidad Mayor de San Andrés, además de consultor en estrategias corporativas y negocios. El tema que estamos abordando, la importancia de la economía para los usuarios y consumidores en el Estado plurinacional. Estimado licenciado, hablaba del gas. La venta de gas a la Argentina, ¿qué representa para el Estado boliviano? En este instante representa pues los ingresos que genera para sus políticas económicas, para sus políticas sociales, ¿no? Es de vital importancia, ¿no? Por eso en los últimos 3 años, gracias entre comillas a la disminución del barril de petróleo, los ingresos estatales disminuyeron significativamente, ¿no? De tal manera que el Estado tuvo que utilizar muchas de sus reservas internacionales netas para fomentar la inversión pública y lograr que todavía continuemos creciendo al ritmo que lo estábamos haciendo en los últimos 5 años. Entonces, es importante aquello. Pero estamos por buen camino, haciendo un análisis integral de lo que está ocurriendo. Es cierto que no debemos depender solamente de la exportación del gas, bien en términos de materia prima o con valor agregado, como por ejemplo la planta de separación de líquidos lo está permitiendo lograrlo, sino también diversificar los ingresos estatales, ¿no? No me parece mala idea, ¿no? Considerar al país el centro energético de Latinoamérica. Estamos en condiciones de encarar ese proyecto ambicioso que nos permita tener una nueva canasta que le genere recursos al Estado, ¿no? Y que el Estado, a través de estos recursos, pueda continuar fomentando el desarrollo del aparato productivo, pueda continuar inyectando a la economía a través de la inversión pública, pueda de alguna manera inclusive abaratar los costos financieros para el mediano y el pequeño empresario, porque cuanto más dinero tenemos en nuestra bolsa podemos lograr aquello. Podemos también impulsar a través de entidades especializadas, por ejemplo, centros de innovación tecnológica que hoy por hoy son necesarios, ¿no? No solamente para la micro y la pequeña empresa industrial o textil, ¿no? Sino también para las grandes empresas. Vuelvo a reiterar, hoy Bolivia está en condiciones de producir, ¿no? Para Latinoamérica. Necesitamos mayor mercado. Cuidado que en el corto plazo se desequilibre la oferta y la demanda.
tengamos tanta capacidad instalada para pocos consumidores. Por lo tanto, es el momento de entrar a un punto de inflexión donde con mayor agresividad, entre comillas, veamos los mercados externos para nuestros productores y por ende puedan recibir beneficios los consumidores locales. Importante, sin duda alguna, la apreciación que en estos instantes es nuestro especialista en el tema de economía. Ya entrando un poco más en las informaciones que en las últimas horas han ido marcando agenda, el tema del incremento salarial. ¿Cómo ve usted esta situación? Sin duda alguna tiene una posición la Central Obrera Boliviana y por otro el Estado. ¿Qué cree que usted pueda suceder? A ver, primero entender que cuando uno entra a un proceso de negociación siempre los extremos se tienen que dar. Por eso es natural, ¿no?, entender a una Central Obrera Nacional con posiciones de un incremento salarial posiblemente superiores a 2 dígitos, o por ejemplo, ¿no?, algunos empresarios yéndose al otro extremo, ¿no?, como la Cámara Nacional de Exportadores, que afirmaban que este año debería de ser 0% del incremento salarial. Creo que es natural, vuelvo a reiterar, hay que aceptarlo como un proceso normal para ingresar a una negociación. Pero si aceptamos un criterio técnico, evidentemente al consumidor hay que reponerle el poder adquisitivo de sus ingresos. Esa es la clave, que al final, ¿no es cierto?, le va a beneficiar no solamente al consumidor, sino también al productor, al empresario. Porque tienen que entender, mientras más plata tenga el consumidor local, más oportunidades va a tener para poder vender su producción. Esa es la lógica. ¿Verdad? Entonces no podemos llegar a un punto extremista de un 10 o a un otro del 0%. Por lo tanto, creo que técnicamente, mínimamente se tendrá que reponer la inflación del 2.71. Eso debería de ser innegociable, si ustedes quieren. Ahora, dependiendo de las expectativas del gobierno, podría ser que se haga unos 1.5 más de incremento, un 4% creo que es interesante, ¿no? Porque con un incremento de un 4% se equilibraría tanto el impacto económico para los productores o los empresarios y también para los consumidores. Hay que entender, el tema de la inflación muchas veces es como el aceite para el motor, se lo necesita. Es un bien, es un mal necesario, si ustedes quieren, ¿no? Tener cero puede secar también la economía, puede golpear la demanda interna y obviamente puede afectar al consumidor local. Por lo tanto, creo que hay que entrar a términos equilibrados, un poco más técnicos, y con ello continuar el fomento a la demanda interna, fomentar el consumo interno y por ende también fomentar la producción de los empresarios. Bien, amigos oyentes de Defensa del Consumidor Radio, estamos en entrevista con el magíster Javier Ávila Vera, docente universitario de la Universidad Mayor de San Andrés. Además, es consultor en estrategias corporativas y negocios. El tema que estamos abordando, la importancia de la economía en los usuarios y consumidores en nuestro país. Doctor, sin duda alguna hemos hablado del mercado de la Argentina, pero ¿qué representa el mercado de Brasil? Para entrar un poco en materia y obviamente la audiencia de Radio Compañera pueda conocer un poco más al respecto. Bueno, el mercado brasilero como el mercado argentino siempre va a ser para el empresario boliviano un objetivo por conquistar. Entonces, siento hoy por hoy que debemos trabajar, como por ejemplo en su momento lo ha hecho la empresa paceña Inserpaz, ¿no? Sí. Inserpaz ha tenido como empresa una proyección estratégica muy interesante, ha aplicado estrategias propias de penetración de mercado, diversificación de mercado. Hoy por hoy está entrando a estrategias multidomésticas, de tal manera inclusive de trasladar sus centros de producción primero a Santa Cruz y luego al Brasil. Por lo tanto, ya una experiencia vivida por una empresa boliviana que le ha dado muy buenos resultados, le ha permitido diversificar sus mercados, le ha permitido diversificar sus ingresos, ha aprovechado al máximo su know-how que ha desarrollado en los últimos años, ha utilizado la nueva tecnología vigente en la industria, ¿no? Donde está ligada y por lo tanto
nos permite visualizar, pues no solamente el mercado brasilero, sino también el mercado chileno, el norte chileno, el sur peruano, que deberían de ser objetivos empresariales a conquistar por las empresas bolivianas. Importante, sin duda alguna, la apreciación que tenemos en estos instantes de nuestro experto en el tema de economía. Amigos, hacemos nuestra primera pausa en Defensa del Consumidor y enseguida estamos con mucho más de Defensa del Consumidor Radio a través de Radio Compañera en los 106.3. Sin duda alguna, en el tema económico, el tema de la importación o exportación de productos representa, quieras o no, un efecto directo o indirecto para las y los consumidores. Pero esta pregunta la vamos a trasladar a nuestro experto, al licenciado Javier Ávila Vera, para que un poco nos pueda disipar. Doctor, coméntenos, ¿cuánto representa de beneficio o tal vez perjuicio para la economía del país la importación de productos transgénicos, productos que ingresan a diario tal vez a través de nuestras fronteras, doctor? Bueno, de entrada, toda importación para cualquier país siempre debe ser nociva, ¿no? Siempre y cuando pensemos en desarrollar un aparato productivo que tenga la capacidad necesaria y la competitividad prioritaria para poder elaborar sus propios bienes y servicios de consumo. O sea, de entrada eso tenemos que entender. Ahora, peor todavía con la característica de este tipo de productos, ¿no? Que son definitivamente nocivos a la salud pública y que evidentemente cualquier modelo económico, social, o alguna política de salud debe prever su consumo, ¿no? Entonces, por ese lado, su impacto es definitivamente aterrador. Uno, dos, actualmente todos hablamos de las importaciones de productos chinos, que posiblemente tengan esas características, pero bueno, también no tenemos que dejar de lado la importancia que se tiene en las importaciones, por ejemplo, de bienes de capital. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en la gestión 2018, en el tema de las importaciones, casi el 30% han sido bienes de capital. Entonces, ¿eso qué significa? Que estamos avanzando para fortalecer nuestro aparato productivo, que debemos tener todavía las políticas públicas que fomenten la producción, ¿no es cierto?, sin este tipo de tecnologías que, vuelvo a reiterar, son nocivos para la salud. Entonces, creo que estamos avanzando y en esa línea debemos fomentar desde todos los aspectos, ¿no?, desde el sector privado, desde el sector público y obviamente desde los entes académicos. Doctor, sin duda alguna, la anterior semana ha salido el nuevo billete que ya está en circulación nacional. ¿Qué nos puede comentar al respecto sobre esta nueva moneda que ya está circulando a nivel nacional? Cuando sale una nueva familia de billetes, también es normal y natural esperar que las personas tengamos una reacción de protección, de susceptibilidad e incertidumbre. Y a muchos nos hace recuerdo, ¿no?, lo que habíamos vivido en su momento, en la época de la UDP, ¿no? Correcto. Entonces viene esa memoria y nos dice qué va a pasar. Parece que se está emitiendo billetes, ¿no?, que nos va a provocar inflación y cada vez nuestro poder adquisitivo como consumidores vamos a perder la posibilidad de comprar lo mismo que estamos comprando el día de hoy, en el futuro. Entonces creo que eso hay que aclarar. Son dos escenarios totalmente diferentes. En esa época del presidente Siles se emitía sí billetes sin respaldo económico suficiente para hacerlo, ¿no? ¿Cómo debemos entender el respaldo económico suficiente? Por ejemplo, entender que en esos años nuestras reservas internacionales estaban en los pisos, no teníamos un aparato productivo que sustente la producción, que permita, ¿no?, que el consumidor pueda adquirir esos productos. Había un desequilibrio económico tremendo, que seguramente en otra oportunidad veremos o analizaremos cómo se lo ha generado y qué intenciones tenía. Hoy por hoy no. La emisión de estos billetes está totalmente respaldado con unas reservas internacionales netas que sobrepasan los 10.000 millones de dólares. Hay fondos, ¿no?, de liquidez, hay fondos de hidrocarburos,
hay fondos de los ahorristas que sumados todos estos aproximadamente representan unos 12.600 millones de dólares, que son el 33%, ¿no es cierto?, del Producto Interno Bruto. Entonces, emitir una nueva familia de billetes para convertirse en un instrumento efectivo del circulante en el país resulta razonable en estos tiempos. Eso es lo primero que debemos decirle al consumidor. Segundo, que es necesario, todo se gasta, todo se deteriora. Por lo tanto, los billetes que actualmente o hasta el 10 de abril estaban circulando han cumplido su ciclo de vida. Por lo tanto, hay que reponerlos y es algo normal, como lo hacemos nosotros en algunos bienes en nuestras viviendas, en nuestros hogares. Por lo tanto, es un proceso que debemos entenderlo como algo que debe necesariamente ocurrir. Tercero, claro, vamos a tener 2 años para reemplazar a los billetes antiguos. Lo que sí deberíamos como consumidores es empezar a estos nuevos billetes a conocerlos, mirarlos muy bien, identificar sus fibrillas, de alguna manera ver la marca del agua, el tipo de material que tiene, porque no va a faltar. En el mundo siempre hay personas de mala fe que puedan en algún momento posiblemente intentar, ¿no?, sacarle fotocopia o tal vez producir los billetes en forma paralela. Siempre va a existir aquello. Entonces, existiendo esa probabilidad, nosotros tenemos que empezar a tomar nuestras previsiones como consumidores. Empezaremos a tocarlo, a visibilizar lo que les acabo de señalar. Siento que con el paso del tiempo, nosotros como consumidores y como población en general nos vamos a ir acostumbrando a este nuevo billete y por ende, ¿no?, va a formar parte, ¿no es cierto?, de todo el sistema financiero en general. Doctor, sin duda alguna importante la información que usted nos está brindando, conociendo un poco más el tema de la microeconomía, la macroeconomía, el poder adquisitivo, el Producto Interno Bruto, las políticas fiscales que se tienen en nuestro Estado y obviamente las políticas monetarias, y ahora que hemos abordado el tema de la nueva moneda que está en circulación nacional. Lo comprometemos para estar en posteriores programas. Vamos a abordar con algunas autoridades estos temas que son concernientes a las y los consumidores de nuestro Estado plurinacional. Sus palabras para el cierre, doctor, por favor. No, simplemente agradecerles por su presencia y siempre a vuestro servicio, Efraín. Muchas gracias y muy buenas tardes.